Roma, martes 10 de junio de 2025. La mañana había comenzado como cualquier otra en la ciudad del Vaticano. El sol despuntaba sobre la cúpula majestuosa de la Basílica de San Pedro, iluminando las calles adoquinadas por donde transitaban peregrinos, turistas y sacerdotes camino a sus deberes cotidianos. El repique de las campanas mayores, que marca tradicionalmente el inicio de las celebraciones litúrgicas, anunciaba una de las ceremonias más esperadas del calendario eclesiástico, la Misa Solemne de la Unidad de la Fe, un acto que cada año convoca a miles de fieles en la Plaza Vaticana y que, bajo la autoridad del Papa León XIV, había adquirido un carácter simbólico esencial en medio de los tensos debates internos que atraviesa la Iglesia Católica en los últimos tiempos. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de recogimiento, fervor religioso y comunión espiritual se transformó, en cuestión de minutos, en el episodio más delicado y desconcertante que ha sacudido al Vaticano en las últimas décadas. A las 9:05 de la mañana, y con la plaza abarrotada de fieles y medios de comunicación internacionales transmitiendo en directo, un grupo de cardenales y obispos de línea ultraconservadora irrumpió abruptamente en la celebración, deteniendo la consagración del pan y del vino y exigiendo la suspensión inmediata de la misa. Nadie, ni las autoridades eclesiásticas presentes, ni los responsables de seguridad, ni el propio Papa confinado en sus aposentos por una afección respiratoria, estaba preparado para semejante acto de desobediencia litúrgica, ejecutado con absoluta premeditación ante los ojos del mundo. Lo alarmante no fue únicamente la interrupción de la ceremonia, sino las motivaciones que rápidamente salieron a la luz. Los amotinados acusan al pontífice de herejía por impulsar una serie de reformas litúrgicas que, según ellos, traicionan la tradición y desdibujan la identidad espiritual de la Iglesia. Durante meses, este sector, identificado extraoficialmente como los custodios de la tradición verdadera, había manifestado su descontento en círculos privados, pero nunca antes se había atrevido a tomar el control del altar mayor de San Pedro en plena transmisión mundial. Lo sucedido no solo interrumpió la misa, sino que dejó en evidencia una fractura interna que, aunque latente desde hace años, jamás había emergido con tal virulencia. Para comprender la gravedad de este hecho, es necesario recordar que el Vaticano, como institución y Estado soberano, se rige por una rígida estructura jerárquica y un protocolo milenario. Que un grupo de altos prelados desafíe públicamente la autoridad papal en el corazón de la cristiandad no tiene antecedentes cercanos. Se trata, según especialistas en asuntos vaticanos, de una auténtica insurrección eclesiástica, cuyo alcance podría derivar en un cisma formal si no se gestiona con extrema prudencia. La escena que se vivió esta mañana, con sacerdotes intentando continuar la misa, fieles rezando el rosario entre lágrimas y cardenales enfrentándose en plena nave central de la basílica, quedará grabada como una de las jornadas más tensas de la historia contemporánea de la Iglesia Católica. Las repercusiones fueron inmediatas. Apenas trascendió la noticia, las redes sociales y los medios de comunicación comenzaron a replicar imágenes y testimonios de lo ocurrido. Las autoridades vaticanas suspendieron las transmisiones oficiales y bloquearon las señales de comunicación dentro del recinto. Al mismo tiempo, helicópteros de seguridad sobrevolaron la ciudad-estado y la Guardia Suiza reforzó todos los accesos. Se sabe que el Papa León XIV, apenas informado del incidente, convocó de urgencia a su Consejo Apostólico para evaluar la situación y preparar un mensaje oficial al mundo católico. En juego no está solo la autoridad de su pontificado, sino la unidad misma de una institución milenaria que, hasta esta mañana, había logrado mantener bajo control sus tensiones internas. Esta es, sin duda, una crisis sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia. Un enfrentamiento directo entre dos visiones antagónicas, la de una Iglesia que busca adaptarse a los desafíos del siglo XXI, promoviendo una liturgia más cercana, plural e inclusiva, y la de un sector conservador que exige preservar intacta la tradición doctrinal y ceremonial de siglos. Lo que se decida en las próximas horas podría definir el rumbo espiritual, político y diplomático de la Santa Sede, y por extensión, de millones de fieles en todo el planeta. Así comienza esta historia, marcada por la tensión, la incertidumbre y la expectativa internacional. Una jornada en la que la misa estuvo a punto de perderse, y solo la firme intervención del Papa León XIV podrá decidir si la Iglesia camina hacia la reconciliación o hacia una fractura histórica. Nadie estaba preparado para lo que sucedió esta mañana en la Santa Sede. La plaza de San Pedro, que usualmente es testigo de procesiones solemnes, bendiciones apostólicas y celebraciones multitudinarias de la fe católica, se ha visto envuelta en una de las crisis más insólitas y perturbadoras de las últimas décadas.
Cuando el reloj del Vaticano marcaba las 9 en punto, y miles de fieles se congregaban para asistir a una de las misas más importantes del año, ocurrió algo que estremeció no solo a los presentes, sino al mundo entero. De manera imprevista, un grupo de altos prelados interrumpió la ceremonia litúrgica, detuvo la consagración del pan y el vino, y tomó control del altar mayor, ante la mirada atónita de los fieles, los medios de comunicación y el mismo sumo pontífice, el Papa León XIV, quien, confinado en sus aposentos debido a una indisposición de salud, solo pudo enterarse minutos después de este escándalo sin precedentes que amenaza con fracturar los cimientos mismos de la Iglesia Católica. Lo que inicialmente parecía un incidente aislado, pronto se reveló como parte de una operación minuciosamente planeada por un sector disidente dentro del propio Vaticano. Un círculo de cardenales ultraconservadores, autoproclamados como custodios de la tradición verdadera, irrumpió en la misa para impedir la aplicación de una nueva liturgia que, según ellos, traiciona los principios inmutables de la Iglesia. Este movimiento radical, que durante meses se había reunido en secreto en monasterios de la Toscana y criptas antiguas bajo Roma, ha salido a la luz en el momento más delicado para la Iglesia, dejando al Papa León XIV en una encrucijada histórica. Actuar con determinación o arriesgarse a perder el control de su pontificado y del rumbo espiritual de millones de fieles en todo el mundo. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal. Los primeros reportes indican que este grupo habría logrado infiltrar a varios miembros de la seguridad vaticana y que, durante la ceremonia, entregaron un manifiesto de más de 80 páginas en el que denuncian al pontífice por lo que consideran herejías litúrgicas, concesiones al modernismo y claudicaciones ante las presiones globalistas. Dicho documento exige la suspensión inmediata de la misa en curso, la abolición de las reformas propuestas en el concilio eucarístico de este año, y una convocatoria de urgencia a un nuevo cónclave, algo que no sucede desde épocas medievales. Los fieles, conmocionados y desconcertados, empezaron a rezar el rosario en voz alta mientras algunos sacerdotes intentaban continuar la ceremonia por su cuenta, pero la tensión en el ambiente era insoportable. Las campanas dejaron de sonar, y un silencio fúnebre cayó sobre San Pedro. Desde su residencia, el Papa León XIV recibió la noticia con asombro y una mezcla de indignación y tristeza. A sus 82 años, y tras más de una década al frente de la Iglesia, jamás imaginó enfrentar una sublevación interna de esta magnitud. Según fuentes cercanas a la curia, el Santo Padre habría convocado de inmediato a su Consejo Apostólico de Emergencia y ordenado sellar todos los accesos al Vaticano para impedir que los amotinados salieran o recibieran refuerzos externos. Los guardias suizos, armados y en alerta máxima, se desplegaron en los puntos neurálgicos de la ciudad-estado mientras helicópteros de seguridad sobrevolaban los jardines vaticanos. La situación escaló con rapidez y se teme que si no se actúa con firmeza, esta crisis litúrgica pueda convertirse en un cisma eclesiástico formal. Lo más alarmante de este episodio es que las tensiones venían gestándose desde hace meses, aunque nunca con la violencia y la insolencia que se ha visto esta mañana. Las reformas litúrgicas impulsadas por León XIV, que incluyen la inclusión de nuevos idiomas vernáculos, adaptaciones a contextos culturales y una revalorización de la figura femenina en roles litúrgicos, fueron celebradas por amplios sectores del mundo católico, pero también desataron la furia de sectores ultraconservadores, que ven en estos cambios una amenaza directa a la doctrina perenne. Los cardenales amotinados acusan al Papa de haber abandonado la ortodoxia y de entregar la Iglesia a intereses ajenos, lo que para ellos justificaría este tipo de intervención drástica. En estos momentos, el Vaticano entero está bajo cerco interno. Se ha interrumpido la transmisión en vivo de la misa, se han bloqueado las señales de teléfono móvil y se ha restringido el ingreso a los periodistas. Según informaciones extraoficiales, el Papa León XIV estaría a punto de dirigirse a la comunidad internacional a través de un mensaje grabado, en el que pedirá calma a los fieles y denunciará formalmente a los sublevados. El anuncio podría producirse en las próximas horas y tendría repercusiones inmediatas en las diócesis de todo el mundo. La posibilidad de excomulgar a los cardenales involucrados ya se contempla como una medida inevitable, pero los expertos en historia eclesiástica advierten que una decisión precipitada podría provocar la escisión de buena parte de las comunidades tradicionalistas. Mientras tanto, desde importantes capitales europeas y americanas, los obispos primados han comenzado a pronunciarse. Algunos piden prudencia y diálogo, otros exigen una respuesta contundente para proteger la unidad de la Iglesia. En Argentina, México, Filipinas y Polonia, países con grandes comunidades católicas conservadoras,
han surgido pequeñas manifestaciones en apoyo a los cardenales rebeldes, lo que podría escalar en las próximas horas. El mundo observa expectante cómo se desenvuelven los acontecimientos en Roma, mientras líderes de otras confesiones religiosas expresan su preocupación por la inestabilidad que podría generar este episodio en el ya frágil equilibrio espiritual de la humanidad. Este hecho, calificado por analistas vaticanistas como el peor motín eclesiástico desde el cisma de Occidente, abre una peligrosa grieta en la estructura milenaria de la Iglesia. Se teme que detrás de esta revuelta exista una red internacional de intereses ocultos, que utilizaría el conflicto litúrgico como pretexto para desestabilizar el pontificado de León XIV y propiciar una restauración de línea ultraconservadora. Algunos informes de inteligencia eclesiástica, hasta ahora confidenciales, sugieren que esta conspiración podría tener ramificaciones en varias congregaciones religiosas y grupos de poder económico contrarios a las políticas sociales y ambientales impulsadas por el Santo Padre. La humanidad asiste, así, a una jornada histórica que podría definir el destino de la Iglesia Católica para los próximos siglos. El Papa León XIV, conocido por su talante diplomático y su profunda fe, enfrenta quizá el mayor desafío de su pontificado. Deberá decidir, en las próximas horas, si convoca a un consistorio de emergencia, si toma medidas canónicas drásticas contra los amotinados, o si opta por una vía intermedia que permita recomponer la unidad sin traicionar sus reformas. Lo cierto es que, cualquiera que sea su decisión, quedará registrada en los anales de la historia como el día en que la misa estuvo a punto de perderse, y solo la intervención del Papa León XIV podrá salvarla. Los primeros reportes indican que este grupo habría logrado infiltrar a varios miembros de la seguridad vaticana y que, durante la ceremonia, entregaron un manifiesto de más de 80 páginas en el que denuncian al pontífice por lo que consideran herejías litúrgicas, concesiones al modernismo y claudicaciones ante las presiones globalistas. Dicho documento exige la suspensión inmediata de la misa en curso, la abolición de las reformas propuestas en el concilio eucarístico de este año, y una convocatoria de urgencia a un nuevo cónclave, algo que no sucede desde épocas medievales. Los fieles, conmocionados y desconcertados, empezaron a rezar el rosario en voz alta mientras algunos sacerdotes intentaban continuar la ceremonia por su cuenta, pero la tensión en el ambiente era insoportable. Las campanas dejaron de sonar, y un silencio fúnebre cayó sobre San Pedro. Desde su residencia, el Papa León XIV recibió la noticia con asombro y una mezcla de indignación y tristeza. A sus 82 años, y tras más de una década al frente de la Iglesia, jamás imaginó enfrentar una sublevación interna de esta magnitud. Según fuentes cercanas a la curia, el Santo Padre habría convocado de inmediato a su Consejo Apostólico de Emergencia y ordenado sellar todos los accesos al Vaticano para impedir que los amotinados salieran o recibieran refuerzos externos. Los guardias suizos, armados y en alerta máxima, se desplegaron en los puntos neurálgicos de la ciudad-estado mientras helicópteros de seguridad sobrevolaban los jardines vaticanos. La situación escaló con rapidez y se teme que si no se actúa con firmeza, esta crisis litúrgica pueda convertirse en un cisma eclesiástico formal. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal.